para nosotros. Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder aprender acerca de estos principios eternos que tú nos enseñas, nos muestras, que tú nos revelas, Espíritu Santo, acerca de Cristo, de ese glorioso y maravilloso pacto eterno, de esa gracia eterna, de ese reino eterno y de ese propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús. Nuestro anhelo en esta noche es poder aprender, es poder que tú te formes en nosotros cuando se renueva el entendimiento y podemos entender no conforme a principios humanistas, sino conforme a la mente de Cristo. Podemos comprender todo esto, Señor. Entonces hay una transformación del alma, de la mente natural, cuando se renueva todo lo que nosotros podemos entender de tu palabra, lo que hiciste por nosotros, del consumado es. Entonces podemos experimentar la formación tuya para ser conformados a tu imagen y poder expresarte aquí en la tierra tu naturaleza, tu vida, y tú puedas usar nuestras vidas para que tú te expreses a través de nosotros. Ese es nuestro máximo anhelo, Señor, y queremos llegar a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, para seguir creciendo en ti, Señor, y tú sigas creciendo en nosotros y poder lograr esa estatura y que tú te expreses, nos uses, Señor, para tu reino, para tu propósito, y nos enseñes más acerca de ser colaboradores de tu propósito y saber que tenemos una misión en la tierra gloriosa de darte a conocer, Señor, a esta humanidad. Gracias por esa oportunidad de vida que nos das, por la sanidad de nuestros cuerpos, por ser saciados de larga vida en el ámbito natural, Señor, porque tu palabra es vida y medicina, es tu espíritu que nos guía, nos dirige, y que podemos experimentar ese poder cada día, ese poder restaurador y sanador. Gracias por la larga vida, Señor. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, por esas añadiduras, porque buscamos primeramente que tu reino se extienda, Señor, porque ya lo tenemos y ya lo conocemos, que es el gobierno de Cristo aquí en cada oyente, en la iglesia de Cristo, pero ahora expresado a esta humanidad. Queremos que este reino se extienda y por ello creemos que todo está suplido ya conforme a tus riquezas en gloria, suplida sanidad en nuestros cuerpos, salud en nuestros cuerpos. Esa es la idea, llegar no nada más a ser sanado de enfermedades, sino poder experimentar la salud divina, como la tercera de Juan versículo 2, tú lo dijiste: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Creemos que esa salud se va manifestando conforme tú te vas formando en nosotros, Cristo maravilloso. Y la idea es poder que este reino se extiende, ser colaboradores, contribuir con tu reino glorioso, como tu iglesia gloriosa, reinar en esa vida maravillosa que nos has proveído, que es tu propia vida, Cristo. Llevamos todo pensamiento natural cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, y creemos que en el nombre de Jesús la mente de Cristo la tenemos, y a través de ella podemos derribar todo argumento, quitar velos en el nombre de Cristo Jesús, y toda fortaleza sea derribada en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor y la gloria son para ti siempre, maravilloso Rey. Amén. Ok, pues continuamos con la palabra de Dios y damos la bienvenida. Ya estamos transmitiendo en vivo directamente de la página Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco, Michelle. Y vamos a compartir con los diversos grupos. Si podemos compartir también con los diversos grupos. Muy bien, pues bienvenidos todos los que nos están viendo de diferentes países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona también que nos ve de cada población, ciudad y estado de la República Mexicana, son todos bienvenidos. Un abrazo para ustedes. Y pues esta noche vamos a continuar con la revelación acerca del propósito eterno que se le dio al apóstol Pablo, y ahora se nos va iluminando cada día, se van quitando vendas, se van quitando estructuras mentales que teníamos, y vamos derribando continuamente esas fortalezas acerca del plan, el proyecto y el propósito en el tema que se llama vacas sagradas. Si podemos
derribar el principal argumento que hay acerca de no entender el propósito eterno, no entender el reino, no entender la gracia, no entender lo que en lo eterno ya se nos fue dado, en el consumado es, en la cruz del Calvario. Literalmente no podemos trascender y pasar o entender otros temas. Por eso la primera vaca sagrada que podemos decir que estamos derribando es no entender por lo cual estamos aquí en la tierra como iglesia de Cristo. No entender ese propósito eterno ni la voluntad del Señor acerca de ese maravilloso proyecto en el cual podemos colaborar, ser participantes y tener una visión de reino para que ese reino se extienda aquí en la tierra y podamos, esa fe con la cual visionamos el futuro en el cual vamos a estar participando acerca de este propósito y que el reino se ha extendido en la tierra, eso nos va a ayudar a vivir larga vida sobre esta tierra, porque es más grande esa fe, la fe de Cristo en nosotros, que produce el querer como el hacer. Es maravilloso cuando podemos comenzar a experimentar todo esto, ¿ok? Muy bien, pues hoy vamos a ver acerca un poquito de los planos. Empezamos el domingo pasado, planos, proyectos y el diseño. El plano, el proyecto y el diseño que el Señor, básicamente, valga la redundancia, diseñó desde antes de la fundación del mundo y se propuso desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en Él, para que operáramos en Él y para ver de qué manera somos personas activas en ese diseño, qué es lo que tenemos que entender como iglesia de Cristo, qué evangelio se nos tiene que predicar o enseñar, qué es lo que tenemos que aprender acerca de este diseño, de este proyecto y de este plan que Dios hizo y lo hizo en Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a la primera carta a los Corintios. ¿Sobre qué diseño, sobre qué proyecto y sobre qué plan está operando la iglesia de Cristo? ¿Ok? Vamos a ver el plan del proyecto. Ahora, cuando hablamos de plan o proyecto, quiero que se le venga en mente siempre la profesión de un arquitecto, ¿no? Un perito, un experto, arquitecto diseñando planos. ¿Ok? Vamos a hablar de planos, de proyectos o diseño. Un plano es aquel donde un arquitecto se pone a calcular gastos, inclusive el Señor Jesús lo dijo también, creo que vamos a ir primeramente ahí, ¿no? Acerca de cómo o de qué manera el arquitecto tiene que dedicarle tiempo, básicamente, a profundizar en cómo poder hacer el diagrama, por decirlo así, el proyecto, para efectos de construir un edificio, una casa. Y la manera en que lo hace, en este caso, el apóstol Pablo se denominó como perito arquitecto. Bueno, porque a él se le revelaron esos planos. Siempre Dios ha trabajado sobre planos, ¿sí sabía? Inclusive usted puede ver el arca del pacto, usted puede ver cómo Dios le hizo un diseño a Noé y cómo le dijo de qué tamaño iban a ser las maderas, qué tipo de material iba a utilizar. Pero también a Moisés le reveló el diseño acerca del tabernáculo, de qué manera se iba a hacer el propiciatorio, de qué manera iban a estar dos querubines, de qué manera se iba a poner la ley ahí en ese lugar, o de qué manera iban a oficiar los sacerdotes para entrar al lugar santísimo, etcétera, ¿no? Entonces Dios siempre ha trabajado sobre eso, pero todo eso iba enfocado al plan, al proyecto y al diseño que Dios constituyó y, valga la redundancia nuevamente, diseñó desde antes, inclusive de crearnos, ¿ok? Ya había un diseño, ya había un plano, un proyecto. Entonces, sobre ese plano y ese proyecto vamos a hablar este día. Ahora, en Lucas capítulo 14, por favor, vamos a ir a ver acerca de lo que Cristo Jesús dijo. ¿Ok? Muy bien. Si tuviese la oportunidad de compartir la palabra, pues hágalo. Los que nos ven a través de estos medios de comunicación,
nos estamos adicionando a un pueblo, a una iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben que todos los que tienen a Cristo en su vida, en su corazón, y han sido recreados, han nacido de nuevo? ¿Cuántos saben de ustedes que todos ellos son parte y forman parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí sabe eso, verdad? Ahora la pregunta es, ¿ellos conocen el plano, el proyecto y el diseño que Dios hizo? Ahora, no podemos juzgarlos si no lo conocen, ¿sí me entienden? Lo que sí podemos decir es que ahora nosotros lo estamos entendiendo. Eso se llama renovar el entendimiento. O sea, ahora estamos entendiendo el diseño, los planos y el proyecto del Señor, cuando conocemos su propósito que hizo en Cristo Jesús. La pregunta es, si no se está edificando sobre este plano, este proyecto, este diseño, que es el propósito eterno, entonces ¿sobre qué plano o diseño se está edificando? Y vimos el domingo pasado acerca de construir una casa bajo la arena, cuyo cimiento es la arena y no la roca. Entonces, si vemos desde ahí, podemos ver un proyecto y un plano de parte del Señor. En Lucas capítulo 6 se dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, ríos, y dieron con ímpetu sobre la casa, pero la casa no cayó, ¿ok? Y vimos también que a nosotros se nos denomina, vaya, como la casa de Dios. La iglesia de Cristo es la casa de Dios. Ahora bien, si nosotros como iglesia de Cristo somos la casa de Dios, entonces significa que hay una edificación que se debe realizar en la casa para que crezca. ¿Okay? Ahora, lo esencial, lo primordial que debemos de entender es que esta casa debe ser edificada en Cristo, para que Cristo crezca en nosotros y como casa espiritual crezcamos. ¿Okay? En el entendimiento, crezcamos en la formación de Cristo, crezcamos en que Cristo se ha expresado a través de nosotros. ¿Okay? Sin embargo, vamos entonces a la primera carta de los Corintios capítulo 3, por favor. Entonces, una parte de la iglesia que no está edificada sobre el fundamento que es la roca, el fundamento, podríamos decir, es el cimiento, pues, el cimiento, ¿ok? El fundamento es el cimiento. Si no está cimentada sobre la roca, ¿qué pasa con una casa? Pues simplemente va a caer, no va a perseverar, no va a formar parte del propósito y del proyecto del Señor, no va a contribuir con la extensión del reino, no va a ser de utilidad para la obra de Cristo, a pesar o independientemente de que se trabajen tan duro para la obra de Dios, ¿no? Porque hay lugares o congregaciones donde evangelizan cada semana, y qué bueno, están trabajando para el reino, qué bueno, porque están metiendo personas al reino. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen con esas personas? ¿Las siguen edificando sobre qué? ¿Sobre la arena? Y por eso ve muchas circunstancias complicadas, congregaciones que no se mantienen, niños en Cristo, peleándose uno con otros. O sea, todo ese tipo de circunstancias comienzan a verse en una iglesia que no está correctamente edificada, ¿ok? Entonces vamos ahorita a me sabe a perlas esta agua. Compre la que empieza con la E. Ok, vamos a primera carta de los Corintios capítulo 3, por favor. Si me apoyas ahí, Michelle. Primera carta de los Corintios capítulo 3. Bueno, nos quedamos en Marcos, ¿no? Dios mío, cómo cambio, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo nos muestra. Lucas capítulo 14, versículo 28, por favor. Ya, Lucas 14, 28. Listos, ready. ¿Está bien dicho, Michelle? Ready. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Ahí está. Fíjese, ¿quién de vosotros? O sea, está diciéndole al ser humano
Estoy diciendo a los israelitas de aquella, a los que entendidos de aquel tiempo, pues, a los entendidos bajo la ley. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Dígame, ¿quién no lo hace? ¿Qué arquitecto no lo haría? Entonces, y luego dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. La pregunta es, si queremos edificar un edificio, una torre, y no tenemos los elementos para edificarlo, ¿qué va a pasar? Simplemente se va a caer como las Torres Gemelas, ¿no? No sé qué manera o qué estructura tenían, pero cayeron. ¿Qué pasa cuando no calculamos y no tenemos correctamente los gastos? Nuevamente vuelvo a repetir, ¿qué pasa cuando se le echa más arena que cemento y cal? ¿Cómo va a quedar el cimiento? ¿Cómo van a quedar los muros? Pues se van a desmoronar, ¿no? Porque la arena va a prevalecer sobre el cemento y la cal. Se va a desmoronar, literal. Entonces, sobre esa base está hablando el Señor Jesús. No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y se me viene a la mente muchísimas cosas, ¿no? Tenemos que acabar entonces la construcción de la casa que somos nosotros. ¿Qué cree usted? Si queremos hacer una construcción de la casa y que la casa crezca como una torre, necesitamos los elementos que se necesitan y necesitamos los elementos correctos, el material correcto, el material adecuado para esa torre, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el apóstol Pablo dijo, creo que es en Hechos capítulo 20, versículo 23, dice el apóstol Pablo. Ahorita vamos a rezar Lucas 14, Lucas 24, donde estábamos. Ya. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa, dice, hago caso, fíjese, ni estimo preciosa o costosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, hay cosas importantes en este texto bíblico. Y estamos hablando cuando a Pablo le dieron palabras proféticas de que lo iban a encarcelar, etcétera, ¿no? Pero dice, no hago caso de nada. Lo que le interesaba al apóstol Pablo, ¿qué cree que era? Acabar la carrera con gozo. O sea, tenía que acabar la carrera. Ahora, acabar la carrera con gozo era acerca de que tenía que concluir el ministerio que el Señor Jesús le dio. Y el ministerio era proveerle a la iglesia de Cristo los elementos necesarios para construir la casa. Porque el apóstol Pablo fue el que nos habló del propósito eterno del Padre. ¿Me entiende? O sea, no nada más, y estoy de acuerdo en que Dios suple todo lo que nos hace falta. Él es nuestro sanador. Cuando necesitamos sanidad en el cuerpo, tenemos los dones del Espíritu Santo. Tenemos todo eso ya disponible para nosotros, ¿sí me entiendes? Es algo que ya se pagó en la cruz. Tenemos que creer que ya lo tenemos, ¿ok? Saciados de larga vida, bienes y riquezas, y es algo que se nos proveyó, y todo con la finalidad que conozcamos y participemos del propósito eterno y que sigamos construyendo la casa, es decir, la iglesia, ¿ok? Sin embargo, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo costosa, preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Y esa carrera se refiere al ministerio que recibió el Señor Jesús y dar testimonio de ese maravilloso evangelio de la gracia. Aquello que cuando entendemos gracia, entendemos que todo se nos fue proveído en la cruz del Calvario. Ahí se pagó un precio costoso.
Y lo primero que se nos proveyó es salvación eterna, justificación eterna. Lo que se nos proveyó es darnos una perfección en el espíritu, quitar la naturaleza de pecado, proveernos la vida de Cristo, etcétera, ¿no? Y obviamente también van las añadiduras incluidas, ¿ok? Pero al apóstol Pablo no le importaba. El Espíritu Santo dice que había prisiones, pero él quería terminar con ese ministerio. Él quería acabar y sentar las bases como perito arquitecto para dejar un cimiento firme a la iglesia de Cristo en los siglos posteriores. ¿Ok? ¿Me entiende? Entonces al apóstol Pablo no le terminaba, no le importaba, pues. No estimaba no valoraba su vida él mismo, para sí mismo. Lo que le interesaba era acabar la carrera con gozo. Pero también el ministerio que recibió el Señor Jesús y dar testimonio de ese maravilloso y glorioso evangelio sobre el cual tiene que estar edificada la iglesia. ¿Ok? El evangelio de la gracia. Muy bien, regresamos ahora a Lucas, por favor. Lucas capítulo, nos quedamos en Lucas capítulo ¿qué? 14, ¿verdad? Lucas 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre o una casa, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjense qué tan trascendental es esto. Tener los elementos y el material necesario para acabar una casa. Pudieran durar siglos y siglos con doctrinas heréticas, con doctrinas humanistas, con doctrinas centradas en el hombre. Pudieran durar siglos y siglos y siglos y siglos edificados. Sin embargo, el edificio que creen no sigue creciendo. Se queda nada más en que la casa ahora son salvos y se van al cielo. Bueno, y esto no lo digo de manera crítica, obviamente, debemos de entender, ¿no? Tenemos que poner esos ejemplos para que usted vea la diferencia entre lo que estamos aprendiendo, sobre lo que estamos siendo edificados y sobre lo que estábamos siendo edificados anteriormente de conocer esto. 1, 2, valorar los elementos necesarios que tenemos ahora para seguir creciendo como casa espiritual, y valorarlo en ese sentido que vemos que otros lugares, otras congregaciones, otros ministros, otros hermanos en Cristo no están siendo edificados sobre esta base. ¿Okay? Entonces, calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita. Ahora la pregunta es, ¿toda la iglesia de Cristo en todo el mundo? Obviamente respetamos creencias, respetamos doctrinas y todo eso, porque muchos son salvos, lo creemos, se van de la tierra y se van a lo mejor sin haber contribuido con el propósito, sin haber sido de bendición para la obra de Cristo, sin haber participado en la formación de Cristo y sin Cristo haberse expresado a través de ellos. Vienen a la tierra y que parten y se van con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, nunca tienen los elementos necesarios para acabar con esa casa y llegar a esa plenitud que viene siendo, la plenitud viene siendo lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Por favor, Michelle, nos los pones ahí en pantalla. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solamente son funciones, no son jerarquías, entendamos. Son funciones, no jerarquías, ¿ok? Porque ya lamentablemente gran parte de la iglesia evangélica se trajo la estructura jerárquica de la iglesia católica. La católica hay jerarquías, hay un papa, y acá en el cristianismo evangélico hay muchos papas. Hay muchos que idolatran a cierto ministro evangelista y ahí están ahí creyendo que son los super ungidos y que creen que hay un escalafón. Entre mayor conoce o mayor ministra o mayor puesto tiene de apóstol, ya es alguien que está en una estructura jerárquica superior a los demás. Eso lamentablemente eso se cree. ¿Okay? Ahora, Efesios 4:12. ¿Para qué constituye estos ministerios? Son ministerios para servir a los demás
Son funciones, para que me entienda, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿en qué momento se están perfeccionando los santos? Realmente Cristo comienza a estar gobernando el alma de ellos. Cristo está gobernando sus vidas. ¿Está realmente perfeccionándose la iglesia para edificar a otros? ¿Sobre qué fundamento entonces se tiene que edificar? Si la idea de constituir los 5 ministerios era perfeccionar a la iglesia de Cristo para la obra del ministerio y para que ellos contribuyan para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, ¿me entiende? Es algo tan trascendental. ¿Sobre qué base entonces están edificando los edificadores? Porque todos los que en cierta manera enseñamos, estamos siempre edificando, ¿sí sabía? Ahora, ¿qué entiende usted por edificar? ¿Qué entendemos? Pues construir, ¿no? No destruir, construir, eso es edificar. Ahora bien, Efesios capítulo 4 versículo 12. ¿Para qué perfeccionamos a los santos? Bueno, para que ellos sirvan para la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo. ¿Okay? ¿Sobre qué base entonces estamos edificando? Versículo 13, por favor. Hasta que todos. ¿Cuál es la idea de la edificación del cuerpo de Cristo y la base sobre la cual se tiene que edificar? ¿Cuál es la idea? Que todos lleguemos a esa unidad de la fe, pero la fe del Hijo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué se trata la edificación? De conocer al Hijo de Dios, ¿ok? Que realmente fue el propósito eterno que Dios se propuso antes de la fundación del mundo. A un varón perfecto. Lleguemos a esa estatura, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora entendemos, según Efesios capítulo 1, por favor, versículo 20, por ahí, dice, vamos a el 21 por ahí, por favor, a ver qué nos dice. El siguiente, please. Sometió Cristo todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. ¿Qué más? Está hablando de principados, potestades, autoridades, ¿ok? Sometió todas esas cosas bajo la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Es el cuerpo de Cristo. Pero no nada más es el cuerpo, sino ahora es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es la plenitud de Cristo. El único asunto es, ¿realmente operamos como la plenitud de Cristo? ¿O nos hace falta transformar el alma y Cristo que se ha formado en nosotros? Entonces todavía en el ámbito espiritual somos la plenitud de Cristo, ¿sabía? Usted como hijo de Dios, nacido de nuevo, recreado, un espíritu recreado, usted es la plenitud de Cristo. Ahora, de manera operativa, como opera la iglesia, todavía no pretendo haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo. Ok, vamos a ver ese texto. Y ahorita regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, mire, estas palabras son tan trascendentales. Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12, por favor. Filipenses 3:12. ¿Listos? No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Si en otros textos bíblicos, el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿ok? Entonces, ¿somos perfectos en el espíritu? Sí. Nosotros somos espíritus, por obviedad nosotros somos perfectos. Ahora, ¿en el alma existe perfección? No, porque necesita
renovación o transformación, ¿no? Renovación de la mente para transformación del alma. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿dónde? En el alma, ¿ok? Sino que prosigo, esa es la idea de Cristo, prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui también asido por Cristo. ¿Qué más dice? Vamos a leer otra traducción, Filipenses 3:12, por favor. Filipenses 3:12, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo en un comparativo aquí de traducciones. Si me puedes poner otra traducción, nueva traducción viviente. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. O sea, todavía estaba queriendo lograr esa perfección. Y la perfección es lo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 12, ¿no? ¿Recuerda? O sea, la perfección es la idea de los 5 ministerios, es edificar a los santos. Edificar a los santos o perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? A fin de llegar a la plenitud de la expresión plena de Cristo aquí en la tierra. La plenitud de Cristo, es decir, dice que ya somos la plenitud en Efesios 1, por ahí 20 que leímos, pero también en Efesios capítulo 4 dice que necesitamos dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. Cuando alguien está expresando a Cristo, comienza a expresar la perfección, ¿ok? Cuando alguien comienza a expresar a Cristo, comienza a expresar la perfección. ¿Entendemos? Porque la perfección ya la tenemos nosotros que somos espíritus, pero el alma no puede expresar esa perfección si Cristo no se expresa a través de nosotros. Y si Cristo no es formado en nosotros a través de una buena edificación, jamás vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto. Entonces, es tan trascendental sobre lo cual estamos siendo edificados, es tan trascendental que si no, jamás vamos a construir esta casa para poder llegar a esa plenitud de expresar a Cristo, del varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. En otras palabras, que Cristo se exprese plenamente a través de nosotros como iglesia, ¿ok? Prosigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. O sea, el apóstol Pablo entendía que él todavía no lograba esa perfección en el alma, ¿ok? Ahora, Filipenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome aquí a lo que está adelante. Entonces, si Pablo no lo había alcanzado, creo que esta carta es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo al final de sus días, ya cuando estaba encarcelado. No sé si es Filipenses, Efesios, y por ahí creo una carta a Timoteo. ¿Me lo puedes checar, Michelle, por favor? ¿Me lo puedes checar? ¿Qué cartas escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel? Creo que es Efesios, Filipenses y no recuerdo cuál otra más. Bueno, ahí te lo vamos a checar. Entonces, los últimos días de su vida, el apóstol, ¿qué cree? Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo todavía seguía en esa perfección del alma, pero esa perfección del alma tenía que ser bajo una correcta edificación, si no, jamás iba a crecer él en la gracia, jamás iba a crecer en Cristo Jesús. Cristo jamás se iba a desarrollar en el apóstol Pablo, ¿ok? Ahora, a lo mejor no lo logró el apóstol Pablo, pero lo escribió para nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque él a lo mejor murió a corta edad. ¿Me explico?
No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo entonces estaba olvidando? ¿Qué cree que estaba olvidando? ¿Qué cree que estaba olvidando? Su pasado, basado en la ley, basado en el humanismo, basado en las obras personales, basado en el hacer para merecer, en tratar de hacer méritos para obtener el favor de Dios, etcétera. Todo lo que se basaba en la ley, ¿no? Tú haces para ser bendecido. Todo eso se refiere dejando lo que queda atrás, dejando su propia reputación, dejando el guardar los sombras, tipos y figuras que simbolizaban a Cristo y la iglesia. O sea, dejar de guardar las fiestas judías. Todo eso olvidando ciertamente lo que queda atrás. Imagínense, ¿usted cree que ahorita habrá ministros realmente que quieran olvidar lo que quedó atrás? Efesios escribió ya en los últimos días de su vida, ya cuando estaba encarcelado. ¿Qué más? Filipenses, Colosenses, que es una carta muy similar a Efesios, y Filemón, esas 4 cartas. Qué impresionante, fíjese, dice, ya en los últimos días de su vida pretendo no haberlo, en los últimos días de su vida Pablo diciendo en la cárcel, pretendo no haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Pero para proseguir a una meta de seguir creciendo en Cristo como casa espiritual, la iglesia de Cristo necesita olvidar lo que quedó atrás. ¿Sabía que agarraron muchas cosas del catolicismo la iglesia evangélica? Porque, bueno, una gran parte proviene de ahí. Las jerarquías de ahí la tomaron. Donde el pastor es mayor que los congregantes y el apóstol está arriba. Una vez escuché en unas conferencias aquí en Jalisco, que vino un profeta, ¿no? Y luego el pastor de ahí, pues no sé qué complejo de inferioridad tendría él, ¿no? No sé qué tanto complejo de inferioridad tenía este pastor, pero él dijo, aquí nuestro profeta, cuando yo lo vi, dice, no hombre, vi la unción del profeta. Yo quisiera ser como el profeta y tener esa grande unción. Jamás me podré comparar a este profeta, dijo el pastor. Y luego te pones a pensar, ¿no? Dices, bueno, ahora ya que entendemos todo esto, ¿no? Dices, bueno, que en qué ignorancia estábamos, ¿no? Ahora podemos decir, en qué ignorancia está la iglesia de Cristo ahora, evangélica. Por lo cual permanecemos adelante para que algún día ellos puedan conocer la verdad que es en Cristo Jesús y puedan dejarse de cuestiones jerárquicas, ¿no? De que uno tiene más unción que el otro y el otro tiene más unción que el otro. Imagínense, ¿a qué nos lleva eso? Pues a idolatrar. ¿Estamos de acuerdo que nos lleva a idolatrar? ¿Sabía que hay hermanos que dicen, si fulano, pastor no ora por mí, no voy a sanar? ¿Sabe que si Benijín no ora por mí, no voy a sanar? Creo que hubo un caso ya hace muchos años que una persona creía que si Kenneth Hagin no le imponía manos, no iba a sanar. Y andaba buscando a Kenneth Hagin por todo el... Bueno, voy a mencionar nombres, ¿no? Aquí ya murió el hermano Kenneth Hagin, ¿no? Pero hay un ministro por acá no voy a mencionar el nombre, pero de Guatemala, ¿no? Que sale y hace campañas de sanidad y milagros a nivel internacional. Y andaba una señora porque quería que ese pastor le sanara a su esposo que estaba en silla de ruedas. ¿Y qué cree? Había una campaña acá en Monterrey y allá iba a Monterrey. Había una campaña en el DF y allá iba al DF. Había una campaña en Miami y iba a Miami, andaba detrás de ese predicador. De tal manera que yo cuando platiqué con esa persona ya te llevaba varias cruzadas de milagros en muchas ciudades y países. ¿Y qué cree? El esposo seguía igual en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo que era un ser humano, pues que sí es el Señor, que lo usa el Señor, pues para sanidad y milagros, sí es cierto que lo usa el Señor. Sin embargo, ella andaba poniendo la mirada en el hombre y no en el Señor Jesús, no en Cristo. Imagínense qué edificación tiene la iglesia, que no entiende ni siquiera la posición de hijos que ya tienen la unción del Santo.
¿Ok? Y empieza a haber ese tipo de diferencias entre yo soy mayor porque soy profeta, tú eres menor porque eres un congregante, en que yo soy mayor porque tú eres apóstol y tú eres menor porque eres un simple pastor. O sea, en otras palabras, los pastores son simples y los profetas o los apóstoles, no, hombre, super ungidos, ¿me entiende? Que casi vuelan, algo así, ¿no? Imagínense qué ignorancia, ¿no? Y no lo veamos como crítica. La verdad es la situación real de la iglesia, una parte de la iglesia de Cristo, no todos, no todos. Pero por eso estamos edificando sobre la base que es Cristo, para dejar de caer en ese tipo de errores doctrinales. Y bueno, pues les conviene a ellos, ¿me entiende? Porque reciben regalitos, porque reciben honores y se dejan querer, pues, se dejan querer. Por conveniencia, por dinero, por lo que usted quiera. Pero pues está mal ese sistema. Sabemos que no está bien. Ahora, se trata de criticar sistemas, no de juzgar a personas. Jamás lo haríamos de esa manera. Nos quedamos en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y que extendiéndome a lo que está adelante, o sea, lo de atrás, ¿qué es? Sombras, tipos y figuras, la ley de Moisés, la ley de obras en que tengo que hacer para merecer, en idolatrar a un pueblo llamado Israel como si fuera el pueblo de Dios. Fue el pueblo de Dios, pero en la actualidad, ¿qué cree? Ya no es el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios o los hijos o pues la iglesia de Cristo, los que están en Cristo? ¿Qué pasa cuando un israelita muere? ¿Se va con Cristo porque es parte del pueblo de Dios? Por supuesto que no. Entonces entendemos dejando lo que queda atrás, olvidándome. Entonces muchos no olvidan no olvidan en que están edificando sobre un fundamento errado, sobre la mezcla de pactos. Porque ¿qué pasa cuando edificamos sobre un pacto que no es el pacto que nos corresponde? Regresando al Antiguo Testamento, pues, regresando a la ley de Moisés. ¿Qué pasa cuando si yo le dijera a ustedes, hermanos, a lo mejor ninguno tiene la unción que yo tengo, porque yo tengo la doble porción de Elías que le dieron a Eliseo, y usted a lo mejor tiene una sola porción, pero yo tengo dos? Imagínese. Entonces empiezan las diferencias y están edificando sobre una base que ya no es correcta. ¿Estamos de acuerdo que no es correcto? Que ciertos, no sé si eran sacerdotes o profetas o estudiantes a ser profetas, no sé si en cierta época por ahí se postraron ante él, creo que no sé si fue Elías, no recuerdo la historia. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, personas que se creen ungidos quieren que la gente se postre ante sus pies y les besen los zapatos. ¿Sobre qué base están haciendo eso? Para sacar provecho. Sobre el Antiguo Testamento, no sobre el Nuevo Pacto o el Pacto Eterno. ¿Estamos entendiendo? Por eso le digo, eso queda atrás. Muchos no van a dejar eso atrás, aunque me escuchen enseñar el propósito eterno, aunque me escuchen enseñar la gracia, aunque me escuchen enseñar sobre la edificación correcta que es en Cristo, aunque me escuchen, no lo van a dejar. ¿Por qué cree? Porque es conveniente continuar en ese sistema. Imagínense si cuando pasaban al frente alguien iba y les cargaba los maletines y los reverenciaba cuando entraban a escena al púlpito y los idolatraban. Imagínense, ahora van a perder todo lo que han ganado, tanto prestigio, tanto renombre, ahora van a perder todo. Por eso Pablo dice, ¿usted cree que esas personas quieran olvidar lo que está atrás? ¿Quieran olvidar la mezcla de pactos cuando le están sacando provecho a eso? No. Solamente uno que tenga un corazón sincero. Yo entiendo que hay muchos hermanos legalistas, ministros legalistas, pastores legalistas que lo hacen de todo corazón.
No todos son iguales, pero otros sí sacan provecho. ¿Ok? No todos lo hacen de mal corazón. Por eso, algo tan trascendental para poder edificar una casa es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no más ley, no más antiguo pacto, no más obras para merecer, no más hago para que Dios me bendiga, no más pues todos los errores doctrinales que hay. ¿Me entiende? Muchos cuando hablamos de errores doctrinales lo toman a juzgar, ¿no? Estás juzgando a la iglesia de Cristo porque estás diciendo que al Espíritu Santo le dicen que venga. No estamos juzgando a la iglesia, estamos juzgando un sistema que está incorrectamente utilizado por una parte de la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero enfatizar mucho en eso. No estamos juzgando a los hermanos, estamos juzgando un sistema que están utilizando los hermanos con una parte de la iglesia de Cristo, y lo cual los está llevando a fracasar y no ser edificados como casa espiritual. ¿Entendemos? Versículo 14, Filipenses 3:14. ¿Qué dice Pablo? No lo pretendo haber alcanzado, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué seguía? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, otra traducción me puedes poner, Efesios 3:14, por favor. Avanzo hasta llegar al final de la carrera, dice Pablo, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe que hay recompensas cuando edificamos correctamente? Por supuesto que hay recompensas. Nueva traducción viviente: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hay otra traducción, dice lo mismo, ¿no? Sigo avanzando hasta la meta, nueva versión internacional, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Todos tenemos ese llamamiento como hijos de Dios. Todos tenemos una misión, ministerio de reconciliación. Todos tenemos que edificar sobre esa base. Todos, absolutamente todos. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, ¿sobre qué base le va a hablar? Sobre arrepiente tus pecados, pecador, para que Cristo te perdone. ¿Sobre eso vamos a edificar, o vamos a decir que Cristo murió en la cruz por él, para rescatar las tinieblas, y que Cristo le amó tanto? ¿Ok? Entonces proseguimos a la meta de ese supremo llamamiento. Lo dice el 15: así que todos los que somos perfectos, ahora está hablando del Espíritu, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también se lo va a revelar el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sentir ahora nosotros? De que continuamos, no pretendemos haberlo alcanzado. Nos hace falta formación de Cristo, pero para ello necesitamos una buena edificación. ¿Estamos de acuerdo? No cualquier cosa nos va a edificar. Jamás nos va a edificar cuando agarramos las sombras del Antiguo Testamento y queremos hacerla una realidad para este nuevo pacto, para la iglesia. Jamás nos va a funcionar. ¿De qué le serviría a usted guardar una fiesta judía? ¿De qué le serviría? ¿De qué le serviría? De nada. ¿De qué le serviría un shofar? ¿De qué le serviría? ¿Eso es guerra espiritual? ¿Agarrar el shofar? ¿O golpear el pandero de cierta manera y guerra espiritual? Porque eso se nos había enseñado en un mentado curso de panderos, que de acuerdo a cómo golpeaban el pandero es cuando estaban haciendo guerra espiritual y estaban echando fuera demonios. La verdad es que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuántos saben que es muy bonito ver panderistas y tran y bailando? ¿Sí saben que es muy bonito eso? ¿Si es bonito o no?
¿Con qué función se hace? ¿Para danzarle al Señor? No está mal. Pero si se hace para hacer guerra espiritual a través de pandero, ahí está mal. ¿Sí captamos? O sea, voy a decepcionar a la Michelle. Yo sé que ella se está decepcionando por eso que estoy diciendo. Entonces, porque estudió pandero la Michelle. Hi. Entonces, ok. ¿Para qué se utiliza el shofar? ¿Cuál era la función? Pues hacer guerras. Cuando iban a la guerra se tocaba, ¿no? Y ahora se quiere usar para guerra espiritual. ¿Saldrá un demonio con el shofar o saldrá por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús? Demonio, sale de esa persona, déjala libre, fuera. Así salen los demonios. Digo, cuando se encuentra un loquito en la calle, pues no quiera andar echando los demonios de los hermanos aquí, por favor. No existe ni un hermano endemoniado que nació de nuevo. No existen hijos de Dios endemoniados. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No pueden ser templo del Espíritu Santo, casa espiritual, y luego estar endemoniados. Hay que echarles fuera los chamucos. No. Sin embargo, hay congregaciones en la liberación que le llaman de que, y el fuego del Espíritu Santo, que los están echándole fuera a los demonios de toda la semana. Nuevamente insisto, ¿es juzgar a los hermanos o es juzgar un sistema? Que le quede claro, ¿no? A la ratonera del pastor se le lleva criticando a toda la iglesia. No estamos haciendo eso. Estamos edificando sobre el correcto fundamento y estamos ayudando a corregir lo deficiente. Eso le dijo Pablo ¿a quién? Creo que fue a Tito, ¿no? En Tito capítulo 1 versículo 5. Te digo, Tito, que corrija lo deficiente. Dentro de lo que sabemos ahorita, obviamente, ¿no? Porque no lo sabemos todo, pero entre lo que sabemos corregimos las deficiencias, incluso que nosotros mismos teníamos, ¿correcto? Entonces, no lo hemos alcanzado, pero para una correcta edificación necesitamos dejar todo atrás. Ahora, ¿qué pasaría cuando edificamos una casa sobre la arena? Y queremos construirla ahora sobre un buen cimiento, sobre la roca. ¿Qué necesitamos hacer sobre la casa vieja? Ahí mismo queremos construir un edificio grande. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo común que hacen aquí? Pues derriban ahora, ¿por qué no agarraron las paredes del edificio viejo? Es que yo no entendía muchas veces eso. Decía yo, qué tontos. Qué tonto el arquitecto, decía yo, por no agarrar las paredes del mismo edificio para gastar menos y ahí mismo construir. No, tienen que tirar todo el edificio. Y ahora entendí que el tonto era yo. El ignorante era yo, porque tienen que edificar tienen que derribar todo el edificio para construir nuevos cimientos que soporten el nuevo edificio. ¿Entendemos? ¿Nunca se preguntó eso usted? ¿Nunca se preguntó por qué tumbaban las casas viejas y luego ponían nuevas? ¿Nunca se preguntó eso? Entonces nada más había un solo tonto, era yo. Había un solo ignorante y era yo. Muy bien, entonces ahora vamos otra vez a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4 nuevamente. Es importante irnos despacio en ese tipo de temas, ¿no? Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, primero tenemos que perfeccionar a los santos, edificar a los santos, enseñar a los santos. ¿Para qué? Para que ellos mismos ayuden a la edificación del cuerpo de Cristo. Es tan importante que el cuerpo de Cristo sea edificado una vez que fueron salvos los hijos de Dios. Entonces la edificación va a ser ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminamos de edificar a la iglesia? ¿Hasta cuándo cree? Hasta que lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que esa perfección la logra en el alma, que Cristo se ha expresado ahora a través de usted. Cuando usted logre esa perfección en el alma y lleguemos a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo en el alma. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo?
Ahora, ¿cuál es la idea? Que usted llegue a la medida de la estatura del varón perfecto. No pretendo haberlo alcanzado, dijo Pablo, ¿estamos de acuerdo? Los últimos días de su vida no logró esto. Pero nosotros, mientras tengamos vida y sigamos siendo edificados sobre un fundamento que es Cristo, ¿qué cree? Podemos lograr expresar la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Entre mayor formación de Cristo, mayor conocimiento sobre la base que estamos siendo edificados, que es Cristo, mayor plenitud de Cristo se va a expresar a través de nosotros. ¿Entendemos? Mayor plenitud de Cristo se va a expresar a través de nuestra alma. ¿Lo entendemos? Entonces, si podemos alcanzar a expresar esa plenitud de Cristo, ¿qué va a pasar en el versículo 14? Cuando no crecemos en la estatura del varón perfecto, seguimos siendo niños, dice el apóstol Pablo, para que ya no sean niños, cambiantes, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una vez me tocó escuchar a un predicador allá en Internacional de los hombres que enseñan prosperidad, y agarró unos textos bíblicos que no coincidían absolutamente en nada del Antiguo Testamento, pero él quería encontrar algo nuevo para que la gente sembrara en su ministerio. ¿Okay? La idea principal es que pasemos de ser niños a ser personas que vayamos madurando y el gobierno de Cristo se vaya expresando en nosotros, en el alma. Entonces, pero ya cuando empezamos a crecer, no tan fácilmente, imagínense, usted, cuando muchos son niños o pequeños, ¿cuándo saben que usted le puede echar una mentirita a un niño y cuándo sabe que el niño se la va a creer? Hijo, vamos a ir ¿para qué lado? A la calle fulana de tal, y cuando lleguemos allá te voy a comprar una nieve. Y el niño se lo va a creer ciegamente. Pero ¿qué va a pasar cuando ese niño crece? ¿Qué va a pasar y no iba a una nevería? ¿Qué va a pasar y lo iba a dejar a lo mejor en las madres que dejan a sus hijos ahí en las, ¿cómo se llaman esas? Las guarderías. Y el niño ya no quería la guardería, pero lo engañó creyendo que le iba a comprar una nieve. ¿Qué pasa cuando ese niño tiene mucha experiencia y le engañan continuamente? Ahora no me la trago, va a decir el niño. Por más pequeño que esté, va creciendo en un conocimiento. ¿Ok? No se va a dejar guiar por la mamá que le lo engañó la primera vez, o sea, ya la siguiente pues ya no. La idea principal es que no nos dejemos llevar por cualquier doctrina ni por cualquier estrategia de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error. ¿Sabía que hay gente que de la Biblia saca cosas para que adaptar a su conveniencia la Biblia? ¿Sí sabía? Dios mío, hay doctrinas desde tan heréticas a otras menos heréticas. ¿Sí sabía? ¿Por qué utilizar Malaquías 3:10 para obligar a los hermanos que si no diezman están bajo maldición? Esa es una herejía, decir que si no diezman conforme a Malaquías 3:10 les va a entrar una maldición y se les va a descomponer la plancha. Es una herejía ahorita, ¿sabe eso? Va en contra de la doctrina de Cristo. Ahora, ¿estoy diciendo que la gente no cree en diezmos? Estoy diciendo que cuando diezmamos ahora y somos generosos con la obra del Señor, no lo hacemos porque se nos va a descomponer algo, ni porque hay maldición. Lo hacemos como un acto de agradecimiento y porque Cristo se está expresando a través de nosotros. ¿Se ha dado cuenta de la gran diferencia? Eso es utilizar con astucia las artimañas del error, agarrar un antiguo pacto que no le corresponde y decirle que va a entrar en maldición porque no da dinero para el reino. Eso es artimaña. En el nuevo pacto somos generosos, damos, pero siempre y cuando Cristo se vaya formando en nosotros, porque este es un entendimiento que vamos teniendo.
Conforme se va renovando, se va transformando el entendimiento, se va renovando el entendimiento, mayor agradecimiento y mayor generosidad de los hijos. Jamás va a ser una enseñanza, jamás va a ser que usted dé dinero y si no le va a ir mal. Eso es condenación. Eso es legalismo, decirle a la gente eso. ¿Sabía? Y yo conocí a muchos pastores que supuestamente enseñaban nuevo pacto y salen con ese tipo de cosas. Eso es herejía. Pero ¿por qué lo hacen? La pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la intención del corazón de esos ministros? Tener más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Hay una mala intención del corazón de ellos. ¿Por qué mejor no enseñar los beneficios de ser generosos? ¿Por qué no enseñar la obra que del Señor Cristo pagó en la cruz? ¿Por qué no enseñar y sean edificados y entiendan los beneficios del consumado en la cruz? ¿Por qué no entender que gratuitamente fuimos justificados por su gracia, que no ocupamos hacer obras para lograr esto? Y cuando usted está siendo edificado sobre buenos fundamentos, ¿qué cree? Va a ser agradecido. En otras palabras, Cristo se va a expresar a través de usted. Tan sencillo como eso. Entonces, hay gente mañosa que engaña y es astuto para utilizar artimañas. ¿De qué está hablando? Pues mañoso, ¿no? Mañoso que utiliza el error. Utiliza la Biblia a su conveniencia para sacar provecho, pues, para que me entienda. Utiliza la Biblia para su provecho. Y es una estrategia de hombres para engañar a los creyentes. Imagínense un hombre diciendo que como se postraron ante Elías algunos y se postraron ante unos sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora se tienen que postrar con él para dominio y sometimiento de los creyentes. Imagínense si no es su conveniencia, utilizando el Antiguo Testamento para engañar. ¿Y qué cree? Conozco a un ministro así, lo conozco. Por eso le digo, la idea de que usted sea edificado en la correcta edificación, en la roca que es Cristo, ya no va a caer en cualquier doctrina, pues. Ya no va a caer en cualquier doctrina ni en estrategias de hombres que engañan. Y obviamente utilizan que cree la misma Biblia. ¿Por qué cierta denominación de ciertos hermanitos le ponen velo a las hermanas? ¿Por qué cree? Para que estén dominadas por el macho alfa. Para que estén dominadas por el macho alfa le tienen que poner su velo. Ese velo significa que usted está dominada, hermanita, por mí. Utilizan la primera carta de los Corintios 11. Cuando era una cuestión, en el contexto era una cuestión cultural. ¿Ok? Era una cuestión de los corintios, las mujeres de los corintios que adoraban a la diosa, no sé si era la diosa, no me recuerdo, esa diosa del amor, Artemisa, Diana, ¿quién? No, creo que era no sé si era la diosa Diana o Afrodita, no recuerdo quién por ahí era, ¿no? El caso es que esas mujeres se rapaban cuando venían y se les predicaba el evangelio, se convertían a Cristo, y por eso dicen mujeres usen velo para que los demás hermanitos no sepan que vienen de aquellas mujeres que servían en el templo de Diana o de quién, Afrodita, algo así, no recuerdo quién era. Diana de los Efesios, no consideran a los Efesios, no recuerdo quién era de ahí, pues, de los Corintios. El caso, pues, obviamente, filosofía griega, ¿no? El caso es que adoraban el templo y eran personas que se dedicaban a la vida galante y de esa manera servían a esa diosa de ellos, pues. ¿Ok? Los marineros que pasaban ahí por Corinto, pues llegaban al templo a adorar a Dios porque sabían que una sacerdotisa lo iba a recibir bien, pues, ¿entienden? Algo así está el asunto.
y se pelaban para identificar a ese tipo de mujeres, se rapaban la cabeza. Y por eso Pablo le dice: ahora ustedes van a utilizar el velo para que no los identifiquen los judíos religiosos, que ustedes son de las hermanitas que oficiaban en ese templo, a esa diosa. Y de repente llegan ahorita hermanos que son unitarios de cierta denominación y dicen: hermanita, tienes que usar velo, porque ese velo es la señal de que tú tienes autoridad y estás bajo la autoridad de tu marido. Sométase. Pero resulta que el que las está sometiendo es el pastor, no tanto el marido. Y si no usan esas faldas y ese velo, ¿qué cree? La hermanita no demuestra que es salva, y no ha sido salva porque todavía trae pantalón a la iglesia, Imagínese el sometimiento de esas mujeres. No te pintes, no te cortes el pelo, no uses perfume, es más, desodorante tampoco, porque es el pomito de olor que Dios les prohibió a las hijas de Sión en Isaías capítulo 3 o 6. Es sometimiento. Y utilizan una falsa doctrina para someter a otros. Por eso le digo: ¿sobre qué está edificada la iglesia? ¿Sobre fundamentos falsos como esos? ¿Usted cree que sea una buena congregación y se está edificando correctamente en Cristo Jesús cuando alguien se edifica sobre mentiras, sobre falacias, sobre errores, sobre herejías? Jamás se va a edificar correctamente. Y se nos fue el tiempo, Michelle. Se nos fue el tiempo, Michelle. Me quedé, ¿en qué me quedé? Ya no supe en qué me quedé. Bueno, me quedé en Efesios 4:14 y termino con el 15. Efesios 4:15, siguiendo: sino, ahora ya no va a ser niño usted guiado por cualquier doctrina, cuando esté edificado en Cristo Jesús, bajo la base de lo que las personas que Él constituyó para que usted fuera edificado sobre la base correcta, que es Cristo, para que usted sea perfeccionado a fin de que usted participe para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de llegar a la estatura del varón perfecto y de la plenitud en Cristo Jesús, para que ya no sea llevado por cualquier viento de doctrina, no lo engañen. En otras palabras, 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer ¿en quién? ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo. Y así que cree, no va a ser un niño que se va a dejar guiar por cualquier doctrina. Póngase de pie y terminamos esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de edificación, por este tiempo de enseñanza, porque nos enseñas, Espíritu Santo. Gracias te damos por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos este nuevo pacto, por enseñarnos el propósito eterno, por enseñarnos esa gracia eterna, ese reino eterno y ese pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, porque seguimos creciendo en aquel que es la cabeza. Seguimos creciendo, siguiendo la verdad en amor, seguimos creciendo en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Y sobre ese fundamento estamos siendo edificados como casa espiritual. Y esta casa, aunque vengan ríos, aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos que den contra esta casa, no va a caer, porque está fundada en la roca que es Cristo. Gracias, Señor, por libertarnos de la esclavitud, del legalismo, de la condenación y de la ley. Y ciertamente no pretendemos haberlo alcanzado ya, Señor, pero ciertamente nos olvidamos en aquello sobre lo cual estamos siendo edificados y proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y anhelamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Gracias te damos por esta edificación, por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor. Saludamos a todos los que estuvieron conectados, al pastor y ministro Federico Lara,
acá de Portland, a Rosalba por acá del área de Los Ángeles, a Nando también, Nando Velázquez, que estuvo acá. ¿De dónde es él? De acá de Chicago. De Chicago, por allá los saludamos a Nando también. Alma Lara, la esposa del pastor Federico Lara también, dice: saludos, amada familia de Fe por Guadalajara. Nando dice: buenas noches, bendiciones. Rosalba dice: amén. Y Federico también nos saluda. El pastor Roberto Chacón de Perú también le saludamos y le mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que estuvieron conectados en este servicio. Esperamos que haya sido edificación a sus vidas, y si es así, si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo, porque realmente vamos a ayudar, ya sea una persona en Cristo, ya sea un hermano en Cristo, pero vamos a ayudarlos a que salgan de las tinieblas por la ignorancia, o por cualquier cosa que en ellos haya. La idea es liberar, ayudar y seguir siendo edificados en la correcta edificación que es en Cristo Jesús. Muy bien, toda persona que no tenga a Cristo puede comenzar por la base esencial de creer en Jesucristo, recibirlo en su vida. Dígale al Señor: Señor, te doy gracias porque Cristo es mi Señor, mi Salvador y mi Dios, y lo recibo en mi corazón y en mi vida, y a partir de este momento comienzo a ser edificado en Él. Cada persona que pueda tener una enfermedad incurable, declaramos el poder sanador del Espíritu Santo, sanidad en sus cuerpos, restauración de cada órgano en el nombre de Cristo Jesús, y el poder sanador del Espíritu Santo, los dones de fe, milagros y sanidades totalmente operativos en su vida en Cristo Jesús. Creemos que por la llaga de Jesús usted fue sanado. Muy bien, estamos despedidos. El próximo domingo 12 del mediodía, y el próximo viernes igual 7:50, 8 de la noche estamos acá conectados, bendecidos en Cristo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Amén.